Tenemos por acá el ejercicio 1. No sé si les es conocido. Vamos a hacer el ejercicio 1. No sé si les es conocido, pero vamos a hacerlo de forma diferente, ¿ya? El algoritmo va a ser el mismo, pero vamos ahora a programarlo en una función. En lugar de crear una subrutina, en el certamen decía implemente la subrutina, ahora vamos a crear una función. Y vamos a crear una función, ¿para qué? Para calcular este rendimiento. Después lo vamos a hacer después, pero vamos a crear esto primero de acá. Entonces, como siempre les digo, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer al enfrentarnos a un ejercicio? No importa que eso nos lleve 20 minutos, 30 minutos, porque después resolverlo va a ser más fácil. Por eso es que debemos analizar los ejercicios. Y aquí nos están diciendo, ya ustedes saben, efectividad. ¿Y cómo es la efectividad? ¿Cómo es la efectividad? Está dada por los juegos ganados, los juegos perdidos, dividido entre la división de los juegos ganados entre los juegos jugados multiplicado por 100. Entonces, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Nos cambia un poco y ya nos está dando datos y nos está diciendo que debemos pasarle como parámetro el nombre del país, el número de fila y el número de columna. Algo diferente. Y debe analizar y qué nos va a devolver. Déjenme separar la efectividad. ¿Qué nos va a devolver la efectividad? Entonces, vamos a ver. Parámetros de entrada. Parámetros de entrada. ¿Y cuáles van a ser? Tiene el país, tiene la fila y tiene la columna. ¿Para qué es esto? Para que yo pueda dibujar esta tabla donde yo quiera y me funcione igual mi función. Básicamente es eso, decirle en qué fila y en qué columna comienza. ¿Y cuál es mi valor de salida? Pues mi valor de salida va a ser la efectividad. Bien, ya nosotros creamos ahí, entonces vamos a ir por partes. El país. ¿Qué tipo de dato es el país? String. String, muy bien, es string. La fila, ¿qué tipo de dato es? Muy bien, Andrés, que también me habías dicho por el chat. ¿Qué tipo de dato es la fila? Integer. Integer, muy bien. ¿Y qué tipo de dato es la columna? Integer también, porque es igual que la fila. Ahora, ¿qué tipo de dato es la efectividad? ¿Qué tipo de dato es la Double. efectividad? ¿Cómo? Double. Muy bien, es de tipo de dato. ¿Por qué decimos que el tipo de dato es doble? Porque nos va a dar, estamos seguros que nos va a dar un número que no es entero, es un número con coma, por tanto nosotros ponemos doble. ¿Y en qué a veces, cuáles errores cometemos si no ponemos el tipo de dato correcto? En ocasiones, por ejemplo, nos puede dar el error de desbordamiento, que fue uno de los errores, estuvo más o menos constante a veces también en el certamen, nos puede dar desbordamiento porque los tipos de datos no coinciden. Entonces, miren, acá tenemos parámetros de entrada, tenemos valor de salida. Ya nosotros con eso podemos ir creando nuestra función. Primero, si se fijan funciones, el Excel está como XLSX. Nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para comenzar a trabajar con él? Pues lo guardamos como XLSM, es decir, libro de Excel habilitado para macros. Lo guardo y ya está disponible para usar. Ahora, ya tenemos el nombre de la función, los parámetros de entrada, el tipo de valor de retorno. ¿Qué nos está faltando? Analizar nuestro ejercicio, nuestro algoritmo, a ver cómo lo resolvemos. ¿Y qué nos están pidiendo? Debemos contar
si el país aparece en la columna C o si el país aparece en la columna D. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que tenemos dos condiciones unidas por un o. Es decir, yo voy a contar los juegos ganados si el país aparece en la columna C o aparece en la columna D. Por tanto, ya yo sé que voy a tener un if. Mire, estoy haciendo, digamos, un pseudocódigo para que nos guíe después para crear nuestro algoritmo e ir entendiendo. Yo voy a hacer un if con dos condiciones unidas por un OR para los juegos jugados. ¿Ven? Y contar las veces que el if sea verdadero. ¿Ya? Y como yo cuento, si quiere ya lo voy poniendo, yo voy a contar, vamos a poner acá, y como yo voy a contar, como nosotros siempre contamos, vamos a poner una variable, por ejemplo, que se llame contar va a ser igual a contar más 1. Fíjense, sabemos que nosotros para contar vamos a utilizar una variable, es la misma variable que nosotros utilizamos en el ciclo para ir contando las filas, para ir contando esas iteraciones. Todo lo que nosotros necesitemos para contar va a ser de la misma forma. Ahora, y digamos que era la parte que tenía que pensar un poquitico más, ¿sí? Teníamos que pensar un poquitico más en cómo nosotros contar los juegos ganados. Habían varias formas de hacerlo, ¿ya? De hecho, a mí la primera que se me ocurrió fue la más complicada, por decirlo así. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que es la forma para contar esos juegos ganados? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? O sea, puede ser por el tipo de resultado, depende del país que gane. Muy bien, tenemos en la columna resultado, tenemos que dice empata, gana Paraguay, gana Brasil. Si nos fijamos, en esa columna va a tener una palabra unida al país. Entonces, ¿qué pasa si yo digo? Ya nosotros sabemos que la palabra gana se va a encontrar. Entonces, yo tengo que crear, digamos que ese texto. Entonces, si yo tengo aquí el país, yo voy a tener un if para los ganados. Y entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Preguntar si el valor de la columna G, estoy en pseudocódigo, unido al país es igual al valor en G. Es decir, vamos a probar, aquí tenemos Argentina, ¿ya? Si yo digo el valor de G, no, el valor de, no, disculpen, no es el valor de G, la palabra gana unida al país, si es igual al valor de G. ¿Cómo me quedaría esto? Por ejemplo, si yo digo gana, un ejemplo, gana unido a Argentina, vamos a ponerlo entre comillas, gana, miren, gana con el espacio, porque tiene un espacio intermedio, unido al país que me pasaron como parámetro, va, Argentina, en este caso es un ejemplo para que lo vean, porque ahí utilizaríamos país, estamos verificando si es igual a quién, al valor que se encuentra en la columna G, que puede ser, por ejemplo, en el primero, es empate. ¿Ya? Entonces, si eso ocurre, vamos a poner en uno que sea gana Argentina, me va a formar eso que diga, gana Argentina, que es lo que yo voy a decir, contar ganados, o ganados, sí, va a ser igual a contar ganados más 1. Aquí yo hice un pseudocódigo, ¿qué fue lo que yo hice? Unir la palabra gana al país que me pasan como parámetro. ¿Y cómo sería? Gana Argentina es igual a gana Argentina. Sí, es igual, pues cuento 1. Y cuando no sea igual, no cuento. Digamos que esa es una solución más rápida.
Muy bien. Andrés, ahora vi lo que me escribiste en el chat. Muy bien, es lo mismo que yo estaba haciendo. Esa es una solución, es la más expedita, la que menos código tiene, pero nosotros podíamos, es como volver a obtener estos resultados. Es como olvidarnos de lo que está en la columna G y yo verificar usando muchas variables. Usando muchas variables, ¿quién va ganando? Ya yo sé que en la columna C el valor que yo tengo es de local y en la columna D es de visitante. Por tanto, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Contar primero la columna C, luego contar la columna D en if diferente, porque voy a tener variables diferentes, siempre voy a guardar en una variable el valor del local, en otra variable el valor del visitante, entonces yo después puedo decir la cantidad de goles del visitante, si es mayor que la cantidad de goles del local, y ahí voy a determinar quién gana. Es una solución más larga, uso más variables, igual después se las voy a dejar en el Excel, en las soluciones para que ustedes la vean porque es más larga. Entonces, quería explicarles la más sencilla y más corta. Pero fue la que se me ocurrió en ese momento. La que se les ocurra a ustedes en ese momento es la válida. Siempre hay más de una solución. Entonces acá, muchachas, muchachos, tenemos un pseudocódigo y ahora lo que vamos a hacer es programarlo. ¿Ya? Como les dije, si hay algo que no les da, déjenlo en comentarios. Hubo estudiantes que dejaron en comentarios lo que le estaba dando errores y lo que perdieron fueron 5, 10, porque se perdía de 5 de 10. Lo que perdieron fueron 5 o 10 puntos y no perdieron 40 que era de esa pregunta. ¿Ya? Incluso por leer el valor que había acá, únicamente por decir, no sé, país, una variable que fuese país, es igual, puede no haberlo hecho, pero de alguna forma decir que se encontraba en el range, por eso les digo, escriban siempre hay algún punto, pero escriban algo, range I5, creo que estaba en el I5. Por escribir esto, o al menos utilizarlo en alguna comparación, cosa que yo supiera que estaban leyendo el valor de, por eso eran 5 puntos. Y esos 5 puntos de haberlos hecho, en ocasiones aprobaban. ¿Ya? Por eso les digo, escríbanlo, hagan las cosas, y muchas veces trataron de hacer el algoritmo, este algoritmo, lo trataron de hacer, y sin embargo no ponían esto, que era como que lo fundamental de capturar el valor del país. ¿Por qué? Porque lo hacían directamente con Chile. ¿Ya? Trataban de hacer su algoritmo directamente con Chile, cuando lo que tenían que tomar era el valor que se encontraba en esa celda. De manera general, entienden el algoritmo sin programarlo, pero entienden qué es lo que tenemos que hacer. ¿Entendieron el algoritmo, muchachas, muchachos? Vamos a programarlo, porque tenemos que programar ahora esto. Entonces, voy a compartirles la pantalla completa para poder dividirla, dividir nuestro Excel en la programación y no perder esto que tenemos por acá de momento. ¿Ya? Acá tenemos un Excel que no tiene nada programado, le decimos clic derecho, insertar módulo, y aquí tenemos nuestro módulo, pero a diferencia del certamen que hacíamos una subrutina, ahora vamos a crear una función. ¿Y qué es lo que habíamos dicho por acá? Vamos a guiarnos por este pseudocódigo que hicimos acá. Vamos a decir function, se llamaba efectividad, y le pasábamos como parámetros de entrada, país, miren, sin acento, país as, le dijimos qué tipo de dato era, string, ¿no? País as, string, coma, ¿cuál es el otro tipo de dato? Fila as, integer, fíjense cómo tengo variedad de tipos de datos, y columna as integer. Y cuando nosotros definimos los parámetros de entrada, ¿qué tenemos que poner? ¿Qué nos faltaría en esa línea de código? El valor de retorno.
el tipo de dato, exactamente, el tipo de dato de retorno, as double. Fíjense que cuando yo termine de escribir y doy enter, me aparece el end function. Entonces ya tenemos creada nuestra función. Ahora, para seguir los pasos que me dijo la profe, que no se me pueden olvidar, ¿por qué les digo esto? Y vamos a salir un momento de la función y vámonos a las condicionales. En los certámenes pasó en muchas ocasiones que los if no tenían end. Y yo no me canso de repetirles en cada video, hacer un if y escribirle el end y después entonces escribir en el intermedio. Creo que se lo digo en todos los videos. Recuerden if, end. Muchos programas no les funcionaban única y exclusivamente porque les faltaba el end if, ¿ya? Y por ese error pueden estar todo el tiempo de un certamen tratando de identificar el error y no siguen para el otro ejercicio porque ese tiene errores, ¿ya? Por eso yo les decía, if and if, los loops sí me llamó la atención que generalmente todos los ciclos sí tenían cierre. Los que más faltaban eran los if cuando usaban más de un if, que se perdían, no lo escribían cuando debían escribirlo y después se le armaba el desorden y ahí le faltaban. Entonces, creamos la función, parámetros de entrada, valores de salida. Vemos en el resumito que, para que no se les olvide, que nos está diciendo definir una función con el valor de retorno, con el tipo de dato valor de retorno. Entonces, creamos la función, fíjense, vamos a ir en ese orden. Se los puse acá para que no lo olviden, lo pueden escribir en algún ladito para que no se les olvide. Y seguir siempre eso. Then, yo le puedo poner, si ustedes quieren, miren, le ponen valor de retorno para que se recuerden. As, ¿y de qué tipo de dato tiene que ser? ¿Qué tipo de dato pongo yo acá? Vamos a la Double. función double. Muy bien. Tipo de dato, ya aquí yo tengo, fíjense, no he escrito nada todavía en mi algoritmo, pero voy creando los elementos de la función. ¿Y qué otro elemento nos está faltando en nuestra función? Fíjense que acá, ¿qué nos está diciendo? Nombre de la función, valor a retornar. Para que a mí no se me olviden, miren muchachas, muchachos, yo lo escribo. ¿Y qué digo? Efectividad va a ser igual al valor de retorno. ¿Qué me está faltando ahora? Miren, ya yo tengo armada mi función. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que devolver? Y ahora aquí en el medio, yo voy a escribir, ¿qué cosa? Las instrucciones para darle el valor a quién, a la variable de retorno. Ahora yo tengo que escribir aquí nuestro algoritmo, pero estos elementos que tienen acá son necesarios y por los cuales les dan puntos también, ¿ya? Esos valores son necesarios para definir nuestra función. Ahora vamos a nuestro algoritmo, este que hemos definido por acá. ¿Y qué nos está diciendo? Un if con dos condiciones para verificar si está en una columna o está en otra columna. Ahora, Profe, sí, tengo una duda. sí, ¿Por qué después de los paréntesis puso un as doble? ya. Porque cuando nosotros definimos una función, tenemos que definir el valor de retorno de esa función, el tipo de dato que nos va a devolver esa función. No sabemos qué valor nos va a devolver, pero sí sabemos el tipo de dato. Pero no, eso también no está escrito ahí abajo en valor retorno. Claro, pero está escrito acá. Pero está escrito acá y nos los permite retornarlo acá, pero sabemos que este valor de retorno es de este tipo de datos. Este es el valor y este de acá es el tipo de dato. Recuerda que No. cada valor tiene un tipo de dato asociado. Y como que únicamente devolver el valor no nos es suficiente. Tenemos que decirle que ese valor es de un tipo de dato determinado. Y lo estamos diciendo acá. ¿Entendiste ahí, Claudio? Sí, profe. Entonces, muchachas, muchachos,
¿Qué nos estaba faltando a nosotros aquí delante de este if cuando estuvimos determinando nuestro algoritmo? Que nos están diciendo que debemos recorrer esta tabla. Entonces, si nosotros vamos a recorrer esta tabla, necesitamos hacer un while. ¿Ya? Necesitamos hacer un ciclo que se va a mover, ¿por quién? Por la fila y columna que nos pasan como parámetros. Entonces, nosotros vamos a crear aquí. Recuerden que while, nosotros siempre teníamos que crear primero la variable que nos va a ir nos va a ir caminando por la fila, inicializarla y después es while. ¿Cuál es la diferencia en este ejercicio? Que no la inicializamos porque la pasamos como parámetro. Ya cuando nosotros pasemos como parámetro ya nos están inicializando esa variable. Ya nos están diciendo el valor de esa variable inicialmente es 3 o es 4 o es 5. Entonces, ese paso intermedio lo obviamos. Vamos directamente a nuestro ciclo. ¿Y dónde vamos a recorrer nuestro ciclo? En cells, como mismo ustedes lo saben, cells, fila, coma, columna. Punto value, distinto de vacío. Y que no se nos puede olvidar el loop, ¿ya? Tu while y el loop. Y ahora aquí dentro nosotros vamos a escribir, ¿sí? Porque vamos a recorrer, ¿qué es lo que nosotros vamos a recorrer? Pues cada una de estas filas que nosotros tenemos acá. No sabemos de momento en qué fila ni en qué columna comienza, pero no lo necesitamos porque vamos a manipularlo con estas variables. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Van entendiendo? Sí, es parecido al ejemplo, el ejercicio que hicimos o que quizás no lo hicimos con ustedes, pero les subí el video de las ventas 2020, me parece que el último inciso decía una fila y una columna, había que decir en qué fila y en qué columna, algo de eso, que no era siempre por defecto la misma. Entonces aquí es lo mismo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Un if, fíjense, un if para hacer que, vamos a ver lo que tenemos acá, miren, un if con dos condiciones unidas por un or. ¿Dónde yo tengo el valor del país? Yo tengo el valor del país en esta variable país. ¿Y dónde yo tengo, donde yo necesito verificar ese país? Yo tengo el valor del país, es esto que tenemos acá, básicamente es esto que tenemos acá, y ahora yo necesito verificarlo con cada uno de los valores que están en la fila. Entonces, if cells, que decimos en la fila que estamos, coma, la columna 1 siempre va a ser donde dice grupo, por tanto, la de local siempre va a ser columna más 1. Punto value, si eso es igual a país, pongo el then para que no se me olvide y pongo el en if. Yo no he terminado mi if, pero yo lo armo para saber que no se me puede olvidar. Y eso primero que yo acabo de hacer ahí es verificando si el valor se encuentra como local, si el país se encuentra como local. Pero sabemos que el país se puede encontrar como visitante. Entonces, debe cumplir una de mis dos condiciones, una de las dos. ¿Y cómo yo logro que cumpla una de las dos? Uniéndolo con un OR. Y digo, miren, voy a copiar lo mismo que tengo acá. OR, ahora en este caso, para que no se olviden, ya no va a ser columna más 1, ahora va a ser columna más 2, porque va a estar dos columnas a la derecha de mi primera columna, que es la que me pasaron como parámetro. Entonces, ¿qué es lo que digo? Columna más 2 va a ser igual a ¿quién? Al valor del país. Claro, copio desde el if, borro acá, y va a ser igual a ¿quién? Al valor del país. Entonces ya yo estoy verificando el país como visitante y el país como local. ¿Ya? ¿Qué es lo que hubiese, qué era lo diferente en el certamen? Que en lugar de país yo ponía cells, o ni siquiera cells, ponía range,
range y 5. Miren, era lo único diferente que yo ponía range y 5. Era lo único diferente porque como yo no tenía una variable país que iba a tener guardado ese valor, yo ponía range y 5. Nunca compararlo con Chile o con cualquier país, sino mi función me iba a ser, mi subrutina me iba a servir únicamente para eso. Entonces esto era lo diferente que había que hacer en el certamen, poner range y 5. Y ahora aquí, ¿qué notamos? Y ya entro aquí. Cuando usamos cells, dentro usamos números, porque recuerden que los valores que tenemos en fila y columna son números enteros. Y cuando utilizamos range, usamos combinación de letra y número. Nunca en una cells nosotros podemos poner la letra de la columna. Nunca. Las columnas las vemos como números. Muy importante eso, porque en ocasiones me pusieron acá cells y dentro me pusieron una letra, ¿sí? Sí, Cristóbal, efectivamente, ahora vamos a poner fila más 1. Entonces vamos a arreglar por acá y poner país. Ahora esto nosotros tenemos que sumarlo, pero llegamos aquí y nos dimos cuenta que cuando esto ocurra tenemos que aumentar un contador, ¿ya? Fíjense, era esto que habíamos puesto por acá, que decía contar, pero no creamos la variable, no importa, venimos acá y decimos din, vamos a crearla, din, juegos juegos jugados as integer, porque lo que voy a hacer es contar, ¿ya? Vamos a ponerla, contar juegos jugados, y como siempre tenemos que inicializarla, decimos juegos jugados es igual a juegos, es igual a 0, ¿ya? Le inicializamos en 0. Ya de paso, vamos a inicializar din juegos ganados as integer y vamos a iniciarla también. Juegos ganados igual a 0. Entonces, ahora aquí, ¿a quién debemos aumentar? Pues aquí ahora debemos aumentar a juegos jugados. ¿Por qué juegos jugados? Porque es la que estamos verificando si están como visitante o como visitante o en casa. ¿Cómo es? Disculpe que yo de fútbol como que no sé mucho. De visita o de local. ¿Ya? Entonces juegos jugados, como nosotros aumentamos, como vamos contando, juegos jugados más 1. ¿Ya? Nosotros ya tenemos los juegos jugados. Y como me está diciendo, antes de ir al siguiente if, como me está diciendo Cristóbal, ¿qué es lo importante de que nosotros tenemos siempre que saber que en un while tenemos el primer paso, que es inicializar la variable, que en este caso, como nos las pasan como parámetro, no tenemos que inicializarla. Por tanto, ese paso aquí se obvia porque se pasa como parámetro, no porque sea una función, sino porque se pasa como parámetro. El segundo paso es usarla en la condición del ciclo, y el tercero es aumentarla. Por tanto, antes de que se me olvide, como nosotros vamos a ir recorriendo la fila para abajo, decimos fila es igual a fila más 1, para que no se nos olvide, y fuera de los if, ¿ya? Y tenemos las 3 fases del ciclo. Sí me gustó que creo que todos los que usaron, al menos todos los que crearon el ciclo, le pusieron el fila igual a fila más 1, que no se olvidaron de eso, que es algo que generalmente siempre se olvidaba. El que hizo el ciclo, el que llegó a esa parte del ciclo, sí usó muy bien el fila es igual a fila más 1. ¿Por qué no aumentamos columna? Porque no lo necesitamos, porque no vamos a recorrer las columnas. Ahora este if no necesita un else, es únicamente ese if, porque únicamente va a contar si aparece. Si no aparece, no hace nada. Y ahora necesitamos otro if, como estuvimos viendo acá, en el que vamos a contar los juegos ganados. Vamos a poner acá, contar juegos jugados, para que no se los olvide. Y ahora vamos a contar juegos ganados. Y como habíamos dicho, vamos a crear el if. Miren, if. Ahora vamos a concatenar la palabra país
con la palabra gana, para después poder compararlo si se encuentra en la fila, coma, columna que estamos analizando. Y como decimos, if gana espacio, porque nos fijamos que tenemos un espacio, vamos al Excel, nos fijamos que hay un espacio entre la palabra gana y el país, entonces decimos gana, concatenamos, que hemos sabido concatenar siempre con el ampersand, y quién, y país. ¿Ya? El valor de país que nosotros tenemos. Si quieren lo cierran en un paréntesis para que vean que eso es un tipo, y eso lo comparamos a quién, al valor que se encuentra en la fila que estamos analizando, coma, y vamos a ver la columna. Decimos que es la columna 1 es la B, la C es la 2, la D es la 3, la 4, la 5 y la 6. Es el valor que se encuentra en la columna. Entonces deberíamos decir columna más, ¿quién? Si tenemos más 2 es más 5, ¿no es así? Es el número de la columna más 5 casillas. Déjame ver si es 5. Aquí era 2, ¿no? Teníamos aquí la columna, más 1, más 2. Yo siempre me pierdo. Ahí después de todos modos verificar. Punto. Value. Then, antes de que no se nos olvide, pongo el en if. ¿Y qué es lo que debemos poner aquí adentro? Pues aumentar los juegos ganados. Y miren acá ya tenemos nuestra variable. Juegos ganados es igual, juegos ganados es igual a juegos ganados más 1. Y ahí terminamos de contar, ¿ya? Ya nosotros habíamos puesto el fila es igual al fila más 1. ¿Y qué es lo que nos está faltando? Ya nosotros tenemos los juegos ganados en una variable, los juegos jugados en otra variable. ¿Y qué nos está faltando? Pues calcular esa efectividad. ¿Y por qué calculamos la efectividad fuera del ciclo? Porque se hace una única vez. Se hace cuando ya yo tengo la suma, la cantidad de cada uno de ellos. Entonces decimos cuál es nuestra valor de retorno. La variable valor de retorno va a ser igual a quién, a juegos ganados entre juegos jugados, y todo eso multiplicado por 100. ¿Ya? Y ya tenemos cómo vamos a retornar ese valor, pues ya lo teníamos creado desde el principio. ¿Sí? Ahí ya nosotros tenemos nuestra función, vamos a probar nuestra función, y tenemos dos formas de probar nuestra función. Vamos a nuestro Excel, venimos al Excel, acá tenemos el ejercicio, acá tenemos el país, y acá tenemos que poner la efectividad. Por tanto, miren, nosotros venimos acá, decimos es igual, y buscamos efectividad. Miren cómo aparece efectividad. Podemos ir a donde nosotros vamos antiguamente, que íbamos a fórmula, insertar función, y acá desplegamos y buscamos definidas por el usuario. Y en las definidas por el usuario está la función que acabamos de hacer. Y fíjense que nos está pidiendo país, fila y columna. Por tanto, nosotros damos a aceptar, pero a mí me gusta más ponerla directamente desde acá. Decimos efectividad, le pasamos el país. ¿Dónde está el país? Pues en esta celda. Le pasamos el número de fila. ¿Cuál es el número de fila? Miren, comienza en la fila 4 y le pasamos el número de columna, que es la columna 1. Y vamos a ver, nos está dando un error, pero podemos ver cuál error nos está dando. Marco acá, puede ser uno de las sumas que hice, y comprobamos y decimos, y vamos a pasar paso por paso. Con F8 ¿Profe? yo voy pasando, ¿sí? Ahí sale as interior. ¿Será eso? As, ¿dónde? Ah, mira acá, sí. Ah, Vamos a arreglar de acá, integer, gracias, integer. Vamos a guardar y vamos a ver si en este caso no funciona, si no volvemos a pasar. Bueno, miren acá, yo puse un punto de ruptura, voy a ver, miren a país, me está tomando el país que yo necesito, miren a fila, me está tomando la fila 4, y miren la columna, me está tomando la columna 1. Si yo sigo con F8, yo, ¿qué puedo hacer?
Aquí ya sabemos que va a empezar en la fila 4, va a empezar en la fila 4, columna 1, y sigo con F8, y ahí va a seguir nuestro algoritmo, va a ir recorriendo. Vamos a ver si, en qué momento, miren acá, está encontrando que encontró a Brasil, era Brasil, sí, encontró a Brasil como un juego jugado. Vamos a ver F8 y vamos a ver si nos entra, porque Brasil tiene todos ganados. Entonces, es decir, que esto que hicimos acá nos está funcionando y nos tomó efectivamente el gana con el país correctamente. Entonces, ya podemos continuar, yo quito mi punto de ruptura, podemos continuar y vamos a revisar y miren cómo me da el % de efectividad. Pues voy a ejecutarlo, ahora sí, vamos a cambiar de país. Ahora yo voy a poner Argentina, vengo acá y vieron cómo cambia automáticamente. Y esa es una forma que yo tengo para usar la función. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Y rapidito vamos a llamarla y hacer la segunda parte en la que yo voy a crear una subrutina. Miren, vamos a crear una sub llamado, vamos a poner llamado a función, y ahora vamos a llamarla desde una subrutina. ¿Ya? ¿Y qué yo necesito? Si yo tengo una variable, ya yo sé que esa función, mírenlo acá, lo hicimos, esa función me devuelve un número que es un número decimal, pero sabemos además que nos devuelve un número decimal porque tenemos acá, creamos esa variable que yo les dije, que va a ser resultado de la función, para que lo tengan así, din, resultado de la función, as, y tiene que ser doble también porque yo voy a guardar la función ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Miren, ahora yo voy a poner resultado de la función, va a ser igual a quién. Yo voy a llamar a esta función, ¿ya? Yo llamo a la función efectividad, le tengo que pasar, miren lo que me está diciendo, un país, una fila y una columna. Entonces, yo le voy a pasar un país. ¿Y qué país le voy a pasar? El que se encuentre en range I5, punto value. Ahora yo voy a leer ese valor directamente, le voy a pasar la fila que era la 4 y le voy a pasar la columna, aquí no es con punto y coma, aquí es con coma, y le voy a pasar la columna 1. ¿Ya? Y yo tengo en este resultado de función, en esa variable, yo tengo ese 100%. Por ejemplo, cuando probamos con Brasil, yo lo tengo guardado en este valor. Recuerden, signo de igualdad, a esta variable le estoy dando lo que me encuentre a mi derecha. ¿Y qué es lo que yo me encuentro a mi derecha? Una función que está viniendo. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Viene acá, a esta función que nosotros tenemos aquí, no siguió a la función que hemos creado arriba, viene ahí, hace todo el proceso y regresa y me guarda el valor en esa variable. Entonces, en la clase pasada estuvimos viendo el ejercicio del certamen, ¿cierto? Que estábamos buscando para calcular el rendimiento el rendimiento para los equipos, ¿cierto? ¿Van conmigo? Sí, sí, profe. Entonces, aquí nosotros teníamos y habíamos calculado, podíamos haber llamado a la función directamente, que es lo que habíamos hecho, habíamos creado una función para calcular la efectividad, donde le íbamos a pasar, el parámetro que le íbamos a pasar a nuestra función era el país, le pasábamos la fila a partir de la cual nosotros queríamos que buscara ese rendimiento y le pasábamos la columna. Y esta era una forma que nosotros teníamos para calcular esa efectividad, y para llamar a la función era llamando directamente desde una celda cualquiera en nuestro Excel. Y otra forma de las que nosotros vimos que podíamos llamar a las funciones era a través de una subrutina. Y es lo que nosotros, me dejo de compartir un momento y vuelvo a compartir la pantalla completa. Comparto la pantalla completa y
Así, vamos a ver, esta de acá. Y teníamos la otra opción en la que nosotros podíamos hacer una subrutina, por acá, llamábamos a la función desde una subrutina y era cuando podíamos acá un botón, agregar un botón y llamar a esa subrutina. Y nos da la efectividad si cambiábamos de país por acá, ay, puse el mismo, si cambiábamos el país, entonces nos cambiaba la efectividad y si le dábamos al botón, tenemos acá la efectividad. Hasta ahí todo bien, hasta ahí alguna duda. ¿Hasta ahí entendieron todo cómo era la función y la subrutina? Sí, profe. Entonces vamos a hacer algo. Ahora nosotros queremos calcular la subrutina. Nosotros ahora queremos llamar a la subrutina y que nos dé el rendimiento de cada una de, nos dé el rendimiento de cada uno de los países. ¿Ya? Ahora nosotros queremos que nos pase por cada uno de estas, esta tabla, y aquí al ladito, vamos a decir que aquí al ladito nos dé el rendimiento de esa, el rendimiento de cada país. Pero más que aquí, vamos a llamarlo y vamos a crear una tablita nueva. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a tener exactamente, vamos a tener los países, digamos que repetidos, y nosotros queremos crear una tablita nueva para calcular ese rendimiento. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que nosotros debemos pensar? ¿Cuál es nuestro algoritmo? El rendimiento ya lo tenemos. Ya tenemos una función que dado un país, le vamos a dar la fila inicial y la columna inicial a partir de dónde va a buscar eso, y el país, ¿qué es lo que ella va a hacer? Nos va a calcular ese rendimiento. Ahora nosotros tenemos que, dado esa función, vamos a usarla y vamos a recorrer esta tabla. ¿Ya? Vamos a ir recorriendo esa tabla para ir obteniendo los países que se encuentran. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces nos va a poner bien. los resultados, los quiere poner al lado de resultados. O sea, lo que va a ¿Cómo? hacer ahora. ¿Cómo? Lo que va a hacer ahora, lo quiero poner a la columna G, ¿cierto? Exacto. Yo quiero Ah, ya, ponerlo en la columna G. Entonces, vale. ¿qué se les ocurriría a ustedes hacer? ¿Qué se les ocurriría? Hay muchas formas de hacerlo, ¿ya? Una forma de hacer es nosotros ir leyendo aquí el país e ir agregándolo para esta tabla, para una nueva tabla, lo podemos ir agregando. Para una nueva tabla, vamos a insertar varias para que nos quede aquí al ladito. Podemos ir recorriendo esta tabla y podemos ir buscando los países e ir agregándola en esta, que implica que nosotros tenemos que recorrer esta tabla, pero también debíamos recorrer esta, porque podemos ir agregando de acá para acá, pero para agregar en esta otra tabla pequeña de acá tenemos que verificar si ya el país se encuentra o no. Eso es una forma que quizás sea un poco más compleja, pero podríamos hacer otra cosa. ¿Cómo a ustedes se les ocurre obtener esta tablita con estos países de acá nada más? ¿Qué se les ocurriría a ustedes? ¿Cómo yo puedo obtener estos países de acá? O sea, ¿puedo ocupar eso como rango y esa información solamente? ¿A qué te refieres? Que en la columna O, que tu información sea el rango que va desde o 7 creo, hasta 18 que son los países que está viendo. Ya, ahí nos están diciendo que puede que las columnas aumenten, ¿ya? Puede que las columnas aumenten. Una forma quizás podría ser nosotros podemos copiar todo lo que tenemos en la fila
copiar todo lo que tenemos en la fila y después eliminar duplicados y tener la lista de países sin duplicar. ¿Ya? Y grabamos eso. Y ahí tenemos nuestra, digamos que podemos tener nuestra primera tablita. Vamos a hacerlo de esa forma, vamos a pensar, de momento, vamos a pensar que tenemos esta tablita de acá nada más, vamos a pensarlo así, vamos a grabar, vamos a ver cómo nos sale, grabar una macro, ¿y qué es lo que nosotros vamos a hacer? De momento vamos a pensar que tenemos esto nada más, copiamos por acá, podemos copiar, copiamos, pegamos, ¿y qué es lo que hacemos? Luego vamos a datos y decimos quitar duplicado. Quitamos duplicado, columna L, y nos quedan únicamente los países que necesitamos. Aquí tenemos, aquí le podemos poner, nos queda un poco más para arriba, lo podemos poner a partir de acá, le podemos poner aquí equipo, le podemos poner rendimiento, ¿ya? Le damos el formato que nosotros queremos. Venimos, el formato. Le damos el formato por acá. Aquí decía estadísticas. Estadísticas. Y tenemos bastante listo nuestra tablita, ¿sí? Se parece bastante a lo que habíamos hecho. Vamos a los bordes externos. Y lo tenemos bastante parecido. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a detener grabación. Podemos borrar nuevamente este. Vamos a borrarlo y vamos a ver si nos funcionó lo que nosotros hicimos. ¿Ya? Esto acá no vamos a... Esto, para borrarlo, tengo que quitarle la celda combinada y ahora lo podemos borrar. Entonces, vamos a ver lo que grabamos. Y acá tenemos lo que hemos grabado en esta primera ocasión. Entonces, vamos a la macro, macro 1, ejecutamos en este libro, macro 1, y tenemos lo que nosotros queríamos. A partir de aquí, ya nosotros sabemos que tenemos nuestra tabla ahí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos recorrer, porque ya tenemos estos países acá, podemos recorrer estos países, ¿sí? Podemos recorrer aquí el país e ir a esta tabla, y en esta tabla entonces nosotros, según el país que obtenemos, según ese país, nosotros vamos a recorrer esa nueva tabla. Vamos a hacer la subrutina, ¿ya? Vamos a ponerlo chiquito para que ustedes vean. Recuerden, es lo que tenemos que recordar, que la función de rendimiento ya la tenemos hecha. Y esa función de rendimiento tenemos que pasarle un país, la fila y la columna en la cual nosotros vamos a revisar a ese país. Entonces vamos a crear una macro. Esta macro la dejamos, de momento la dejamos por ahí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Efectividad general, vamos a ponerle así, efectividad general. Entonces, din fila as integer, y ¿qué más vamos a necesitar? Esta es la fila tabla de la efectividad. Vamos a poner así, fila de la tabla de la efectividad. ¿Y a qué me refiero con esa tabla? A esta tabla que tenemos acá. Y vamos a poner din fila tabla principal. ¿Ya? As integer. ¿Ya? Y esa fila de la tabla principal, ¿cuál va a ser? Esta que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
¿Cuál es nuestro algoritmo? Recorrer esta tabla, obtener este país, y a partir de este país, venir a esta tabla que tenemos acá y calcular el rendimiento. Hasta aquí van conmigo, es importante entender ese algoritmo. ¿Hasta ahí van conmigo, muchachas, muchachos? Profe, ¿podría repetir esa última parte, por favor? Sí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero, vamos a recordar, lo voy a dejar aquí en comentario, la función efectividad. ¿Qué le estamos pasando a la función efectividad? Le estamos pasando un país, una fila y una columna. Entonces, ya nosotros tenemos calculada la efectividad. Ya este valorcito de aquí, nosotros lo tenemos. Ahora nosotros lo que necesitamos es recorrer. ¿Qué es lo que vamos a recorrer? La tabla, ¿para qué? Para buscar el valor de todos de una sola vez. ¿Por qué de una sola vez? Porque esta efectividad acá, o acá cuando yo la use, me va a llamar a un único país, ¿sí? Lo va a hacer, ¿ven? En una ejecución lo va a hacer para un único país. Y yo quiero que lo haga para todos los países. Entonces, para que lo haga para todos los países, yo necesito ir pasándole cada uno de los países que hay. Entonces, ya yo tengo armada mi tabla, que lo creamos con esta macro de aquí, que después vamos a utilizar el código, la creamos con esa macro, y ahora yo voy a recorrer esta tabla que tenemos acá a la derecha, y de acá voy a marcarles por acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a recorrer esta tabla, obtengo el país Argentina, que es el primero, yo no sé qué es el primero, no me interesa el nombre del país, y de aquí voy a venir y voy a recorrer esta tabla y vuelvo a esta de acá, y escribo aquí la efectividad. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que para una ejecución de este ciclo, del ciclo de esta tabla, se va a ejecutar todas las veces el ciclo de esta tabla. Para la siguiente ejecución de este ciclo, vuelve y recorro esta tabla nuevamente. ¿Entendieron ahí? Sí, profe, gracias. La idea general la entendieron los demás, muchachas, muchachos. El resto entendió cuál es la idea. Sí, profe. Para cada una de las ejecuciones, entonces yo voy a revisar totalmente la otra tabla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear, ¿qué es lo que necesitamos pasarle como parámetro? Yo voy a hacer más variables para que además vean el uso de las variables y lo entiendan, a la hora de leerlo lo entiendan más. Pero hay veces que podemos usar menos variables. ¿Qué le vamos a pasar a la función de efectividad? Miren, le vamos a pasar el país. Por tanto, vamos a guardar en una variable ese país. Din país, recuerden que era de tipo string. String que diga, entonces le ponemos string, ¿ya? Ponemos ese país. ¿Qué más íbamos a necesitar? Pues recuerden que siempre les dije, y vimos también en Trinket, que cuando nosotros vamos a llamar a una función, necesitamos guardar ese valor en una variable. Entonces, el valor de efectividad, más allá de que lo vamos a guardar en una celda, para que ustedes entiendan, vamos a guardarlo antes en una variable. ¿Y qué le vamos a poner? Din resultado de efectividad as done, ¿ya? Porque recuerden que esa función, vamos acá a recordar la función efectividad devolvía ¿qué? Ven, tenía un string, un integer, ¿y qué es lo que devolvía? Devolvía un done. Entonces, es lo que nosotros vamos a necesitar, ¿sí? Vamos a comenzar el ciclo. Para comenzar el ciclo decimos fila, el primer paso, fila de la tabla de efectividad es igual a ¿cuánto? ¿En qué fila comienza? Pues comienza, miren acá, en la fila 4. Comienzan en la misma fila, casualmente, fila 4. Entonces vamos a comenzar nuestro ciclo. Nosotros vamos a decir while cells en la fila de la tabla de efectividad, coma, columna, vamos a ver qué columna es, que va a ser, en esa columna siempre 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, en la 12, punto value, distinto de vacío. ¿Ya? Incluso en esta tabla de acá, que antes ustedes hicieron una subrutina, y igual si quieren podrían calcular cuántos son y no poner distinto de vacío, pero no se compliquen más. Entonces, miren lo que les dije. Do while, y vamos a poner, recuerden que hago el do while y pongo el loop. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Obtener el país, que es lo que nosotros queremos leer. Y decimos, país, que es la variable que yo creé, va a ser igual aquí a cells, en la fila de la tabla de efectividad, columna 12, porque es en la misma columna L, punto value. ¿Y qué yo estoy haciendo aquí? Recuerden, todo lo que cuando yo ponga algo a la izquierda, le estoy asignando el valor de lo que yo ponga a la derecha del signo de igualdad. Eso es muy, muy importante, y le salió de hecho en la tarea formativa de los cuestionarios de esta semana, estaba recalcándose eso, ¿sí? Porque eso es muy importante entenderlo. Lo que yo ponga del lado izquierdo va a ser igual, le estoy asignando el valor de lo que yo ponga del lado derecho del signo de igualdad. Entonces ya yo tengo el país, la fila, nosotros si queremos aquí, la fila esta debemos inicializarla ¿dónde? Debemos inicializarla fuera del ciclo porque toma valor fuera de ese ciclo. Fila de la tabla principal va a ser igual a 4 también, que es esta fila que tenemos acá. La vamos a inicializar porque ese es el valor. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Dado el país, nosotros vamos a recorrer esta tabla de acá. ¿Y qué vamos a hacer para buscar para calcular la efectividad de ese país? Porque no tenemos que recorrer, digamos, que ese ciclo. Ese es el algoritmo, pero ya ese ciclo nos lo está recorriendo la función que hemos creado. Fíjense, si nosotros vamos a la función, nosotros vamos acá a la función, ¿qué es lo que está haciendo la función? Me está recorriendo una tabla. Pero nosotros ya no tenemos que recorrerla, ya nosotros no tenemos que crear ese código. ¿Por qué no lo tenemos que crear? Porque para eso se va a encargar ¿quién? La variable, se va a encargar la función efectividad. Entonces nosotros vamos a poner resultado de efectividad va a ser igual ¿a quién? A la función efectividad. Miren acá la función efectividad, que le vamos a pasar el país, lo tenemos en la variable país, le podemos pasar la fila como un número o podemos utilizar la variable que creamos, como ustedes quieran. En este caso, si queremos, puede ser que usemos la variable de más, podemos poner 4, columna 1, y ese valor que nos devuelva esta variable, ¿dónde lo escribimos? Que nos devuelve esa función, ¿dónde lo escribimos? Ya nosotros vinimos aquí y ahora estamos en esta flecha, entonces tenemos que decir, miren, cells, fila, estamos en la misma fila, columna 13, porque es la columna de al lado, punto value va a ser igual a resultado de efectividad. Y de esa forma, nosotros estamos, el valor que tenemos guardado en resultado de efectividad, lo estamos guardando ahora en esta celda de acá. Hasta aquí, ¿alguna duda qué fue lo que hice? No, profe. ¿Todo bien? ¿Qué nos está faltando en el ciclo? ¿El fila más uno? Muy bien, entonces nos está faltando en el ciclo fila de la tabla de efectividad es igual a la fila de la tabla de efectividad más 1. Guardamos
y vamos a ver si nos funcionó el ejercicio o qué nos está faltando. Entonces vemos por acá que esta, de momento no vamos a necesitar esa variable, y esto que tenemos acá en 3 pasos, después se lo voy a hacer en una única línea de código. Pero para que vean paso por paso qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutar por acá. Vamos a ejecutar macro en efectividad general. Y miren acá, ¿vieron? Fue muy rápido, pero ¿vieron cómo se llenó la tabla? Lo vuelvo a hacer. ¿Lo vieron? Sí, Vamos profe. a, fíjense, miren, aquí tenemos que revisar, no nos quedaron iguales los nombres de los países, pero los valores sí son los mismos. Ejecutamos nuevamente, vamos a ponerle a este la efectividad, vamos a cambiarle el botoncito a este. Este botón que tengo acá son 2 imágenes distintas, que es lo que yo les hice. Yo puse 2 imágenes por separado con el control para que vean, pueden hacerlo con 2 imágenes, pueden hacerlo cuando agregan para escribir, como ustedes quieran. Vamos a, por ejemplo, insertar para que vean otros tips. Vamos a agregarle acá un cuadro de texto para poder escribir que diga calcular efectividad. ¿Ya? Entonces nosotros lo podemos agregar por acá. Por ejemplo, le damos, vamos a ponerlo un poquito más grande. Y ahora yo quiero que todo eso sea una sola cosa. Entonces con el control yo doy clic derecho y, disculpen, clic izquierdo y voy marcando cada una de las cositas que yo tengo. Doy clic derecho ahora y digo agrupar y se me muestra ahora como una sola figura, ¿ven? Puede ser como una sola figura y ahora yo quiero asignarle la macro que acabamos de hacer. Damos clic derecho y decimos asignar macro y ahora vamos a asignarle efectividad general. Guardamos y vamos a probar nuestro algoritmo. ¿Lo vieron? Ya esta macro de acá, esta tablita de acá que era de muestra, la podemos eliminar y tenemos aquí, podemos calcular la efectividad para todos o la efectividad para cada uno de ellos, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Qué es lo importante de este ejercicio, muchachas, muchachos? ¿Cómo nosotros llamamos a la función? Que a veces sabemos cómo hacer una función y nos cuesta entender cómo utilizar. Miren acá, tenemos esta única línea de código que es lo que hace hacer ese ciclo que yo les explicaba de cuál es el algoritmo. Si no tuviéramos esa función, tuviésemos que haber hecho nuevamente todo este código dentro del otro ciclo. Entonces ahí es cuando se complica, cuando tenemos que ver un ciclo dentro de otro, se complican. Si no, teníamos que haber hecho todo eso allí y aquí lo hacemos con una única línea. ¿Y cómo podemos hacer esto con una única línea? Pues vamos a copiar esta línea. Voy a ponerle en comentario otra vía. Copiamos. Entonces aquí en país, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues escribir esto que tenemos acá. Lo escribo por acá. Y en lugar de decir resultado de efectividad, voy a escribir directamente en la celda que yo quiero, escribo el resultado. Y todas estas 3 líneas de código que tenemos acá se resumen a esta única línea de código que tenemos acá. Y es lo mismo, ¿por qué? Porque estoy escribiendo en la celda que tengo del lado izquierdo del signo de igualdad, estoy escribiendo el resultado de la función que está del lado derecho. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Duda hasta acá, muchachas, muchachos? Porque vamos a ver muchas funciones. Ahora en formulario vamos a ver cómo podemos nosotros relacionar funciones y subrutina. Entonces, si queremos tenerlo todo en una misma función, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar este código que tenemos por acá. Y más que copiarlo, podemos decir, vamos a cambiarle el nombre, que le diga tabla de países. Tabla de países, ¿y qué es lo que vamos a hacer? En esta función, en esta subrutina, antes vamos a llamar
podemos decir cuál, podemos ponerlo o no ponerlo, tabla de países, mira acá, y llamamos entonces a tabla de países. Y ahora vamos a borrar nuevamente y vamos a ver cómo nos funciona todo junto. Vamos a borrar desde acá. Borramos y vamos a ver cómo nos funciona ejecutando ahora nuestra macro y tengo que revisar. Ah, claro. Vamos a borrarlo todo. Vamos a borrarlo todo y vamos a probar ahora nuestra macro general. Y vieron ahora nuestra macro, cómo fue que no funcionó desde cero, llamando a la macro que había creado anterior y luego ejecutando esta macro. Vamos a borrar lo que no necesitamos de acá. Y así nos queda mucho mejor nuestro ejercicio. ¿Vieron? Como había dejado esta línea de acá, la había dejado esa celda que estaba combinada, llegaba un momento en que no encontraba cómo era porque ya estaba combinada y por eso era el error que me había dado y por eso es que borré todo y empecé desde cero. Hasta acá, muchachas, muchachos. ¿Alguna duda?